Aloha a todos. El día de hoy haremos un viaje por el mundo y la historia humana, desde la mitología hasta la ciencia, imaginando cómo desde la luna llegó a nosotros. Nos vestiremos de gala para pasar por las obras sinfónicas de Händel y Beethoven. Recordaremos cómo antes de comunicar órdenes fue un lenguaje que hoy en día sería visto como poético, pero en esos mismos años también acompañaba rituales para cubrir los gritos de los infantes. El cómo su timbre, ahora emblemático, forjado por el temple de acompañar la crudeza de la guerra, para hoy unir a personas a observar y gritar por cuantos ritmos se combinan. Y así seguiremos hasta el día en que Nataraya deje de acompañar el beat del universo en representación de que ha llegado el fin. Bienvenidos a la historia del tambor. Cuenta una leyenda africana que hace cientos de años los monos se reunían en las noches de cielo despejado a contemplar la luna, pasando horas sin pestañear para no perderse ni un segundo de su majestuosidad. Un día llegaron al acuerdo de que si de lejos era hermosa, de cerca lo sería aún más. Entonces decidieron subir a comprobarlo. Siendo animales sin alas, la única opción para llegar a ella era una larga torre formada por ellos mismos. Los más fuertes formaron la base, mientras que los más delgados subían poco a poco. Pasaron varias horas, así hasta el momento de crear una torre tan alta que los de hasta abajo no pudieron resistir más y se doblegaron. De manera abrupta y de golpe, miles y miles de monos cayeron, todos menos uno para ser exactos. Este último logró engancharse con su cola a la superficie de la luna. Al ver esto, la luna empezó a reír. Le pareció muy gracioso ver a este monito sujeto de la cola, agitando los brazos por miedo a caer. Le ayudó a ponerse de pie y en agradecimiento a su inesperada visita le regaló un tambor. Saltó de felicidad por ese regalo tan bonito y misterioso, ya que hasta ese momento los tambores en la tierra aún no existían. La luna se convirtió en su maestra, queriendo así que él se convirtiera en un gran músico. Pero como siempre todo lo bueno se acaba, había llegado la hora de que el monito regresara a la tierra. La luna preparó una cuerda larga con la que bajaría y lo despidió, con la única indicación de que no debería tocar el tambor hasta que llegara a la tierra. Si le llegase a desobedecer, la luna cortaría la cuerda que le ayudaba a bajar. El mono prometió que así lo haría, pero en el largo camino de vuelta a la tierra se aburrió y tocó su tambor. El sonido resonó en el espacio hasta llegar a los oídos de la luna, que muy enojada y sin dudarlo, cortó la cuerda por su desobediencia. El mono cayó rápidamente, atravesando nubes y arcoíris, hasta caer de golpe contra el suelo. La caída fue tan fuerte que le dolía hasta el último hueso de su cuerpo y le provocó heridas muy grandes. Por suerte, una muchacha de una tribu cercana lo encontró tirado junto a su tambor y se apiadó de él, cuidándolo en su cabaña hasta que se recuperara. Según la leyenda, ese fue el primer tambor que se conoció en África. El mono, agradecido por haber cuidado de él, tocó el instrumento para ellos y asimismo les enseñó a tocarlo. A los indígenas les gustó tanto cómo sonaba que empezaron a fabricar tambores muy parecidos. Con el tiempo este instrumento se hizo muy popular y empezó a extenderse por todo el continente. Hoy en día, de norte a sur, suenan los tambores y se dice que la luna se siente complacida al escuchar sus tañidos. La historia nos dice que el hombre primitivo tiene su origen en la región de África y es natural pensar que aquí también nace el primer tambor. Podemos imaginar al primer homínido chocar un palo con algún objeto hueco, como un tronco de madera, una piedra resonante o un cráneo de algún animal. Es aquí donde es el nacimiento de la percusión, cuando comenzamos a encontrar agradables estos sonidos de golpes. Existen pinturas rupestres en Argelia que datan del año 6000 a.C. Se encuentran representaciones de personas bailando al ritmo de instrumentos musicales, incluyendo entre ellos el uso de tambores rudimentarios. El hombre comenzó a expandirse por todo el mundo e inicia el cuestionamiento de si esas tribus nómadas llevaban consigo instrumentos musicales. Esto en vista de que se han encontrado restos de tambores primigenios en África y Egipto principalmente, pero también se han encontrado tambores de esta índole por el mundo entero, pareciendo así que cada tribu, pueblo y nación tuviera la misma concepción de un instrumento de percusión, construido más o menos con las mismas características y creado de acuerdo al sentir que deseaban transmitir. Los tambores más antiguos que se han hallado son de madera hueca, de barro y de cerámica, con parches de piel atados con cuerdas y sujetos con pequeños clavos de madera. Estos tambores también tenían orejas o agarraderas para sujetarlos mejor. La piel solía ser aleatoria, tanto de cabra, res e incluso se han encontrado tambores que estaban hechos de piel humana. El tambor en un principio se consideraba un instrumento sagrado que te transportaba al mundo de los muertos, al mundo astral, en donde tenían contacto con los antepasados y con Dios. Según su mención en la Biblia,
Moloch es una divinidad de la religión cananea, asociada a los sacrificios de niños por medio del fuego, donde el uso de los tambores en estos ritos es para tapar con su timbre el sonido de los gritos emitidos por los niños. Pese a su pasado sagrado, con los años fue utilizándose para la guerra, para fiestas, así como para acompañar el trabajo pesado. Los hebreos y otros pueblos del entorno usaban tambores pequeños llamados tov, de los que derivó el adufe o pandero, y los griegos se acompañaban en sus cantos con el tímpano, el cual era una piel estirada sobre un cuerpo de madera de boca ancha equivalente a un timbal pequeño. Los griegos celebraban a ritmo de tambores las fiestas para honrar a Diónisis, dios del vino. Los romanos emplearon este instrumento para las marchas militares y para marcar el paso, aunque en el fondo lo tenían como un instrumento bastante bárbaro. Los timbales mayores fueron empleados por los árabes como arma bélica. Los hacían sonar desde lejos para anunciar su llegada, con lo que buscaban intimidar al enemigo y adentrarles en el cuerpo el temor y la congoja. A Europa llegaron llevados por los cruzados. Para el siglo XIV se fueron utilizando tambores con parche arriba y abajo, con una cuerda que actuaba como entorchado, o también conocida como snare. Correcto, snare más drum, snare drum. Poco a poco sufrió un lapso de experimentación en el que se pretendía que al ir alargándolo se generara más sonido. Es por esas fechas donde llega a ser adoptado en el medio militar por la tropa de pie, para cumplir con el propósito de indicar algún movimiento o marcar el ritmo durante la marcha, conociéndose en ese entonces como field drum o tambor de campo. Es en este lapso donde empiezan a surgir algunos de los rudimentos que aún el día de hoy son utilizados. Para el siglo XV no hubo un ejército que no contara con un cuerpo de tambores y timbales, y en el siglo XVII se incorporan estos instrumentos a las orquestas barrocas. Hablando de música, en la Edad Media los tambores no tenían un rol protagónico por la consideración de la pureza de la voz, en contraste con el llamado ruido emitido en los instrumentos percutivos. Esto pues ya que la percusión juega con timbres y no tanto con tonos, siendo así difícil ver nuestro instrumento como una verdadera pieza orquestal en ese entonces. Justo antes del cambio de siglo, misioneros españoles que viajaron a África conocen la expresión de "los tambores nos avisaron de su llegada", conociendo allí los talking drums o tambores parlantes, un muy complejo medio de comunicación tribal que tenía alcance de hasta 100 millas en una hora, siendo comparable en eficiencia con las señales de humo y siendo la comunicación para las mencionadas tribus, ya que cada una poseía alguna lengua basada en sonido de sus tambores. When the Ashantis say good morning, it sounds like this: Machi, Machi. The word has a low sound and a high sound. Machi. It can also be said by a drum that can beat both high and low sounds. Thank you, Mr. Ite. Mr. Ite has just told me you are welcome. A lion is near the village. It's now saying, run, run. Para el siglo XVIII empiezan a publicarse en Europa y Estados Unidos los primeros manuales de cómo tocar el tambor. Es casi a mediados de este siglo donde se recibe invitación en traje de gala a una obra orquestal titulada Música para los Juegos Artificiales Reales, por John Hendel. Y posterior en La Victoria de Wellington de Beethoven en el año 1813. En ambas obras, siendo con la intención de recrear ritmos marciales durante la presentación. Posterior a la iluminación por la gala y la fama de esa temporada de buen ver, viajamos hasta el Nuevo Mundo, en el país de México, en la cuna de la bandera nacional, la cálida ciudad de Iguala Guerrero, para ubicarnos en lo que hoy en día es el atrio de la iglesia de San Francisco de Asís, en donde, con el emblemático golpe del tambor, se proclama en el año de 1821 la llamada para dar inicio a la proclamación del Plan de Iguala, en el cual se declaraba la Nueva España como un país soberano e independiente. Así como posterior a eso, por la época de 1830 en la Ciudad de México, las calles ya eran utilizadas para los ensayos sobre la marcha de las bandas de guerra militares.
En 1865 termina la Guerra Civil en Estados Unidos, en cuyo año muchos de los músicos de las bandas militares se quedaron sin trabajo y buscando desenvolverse en el medio, recurren a salones de baile y similares, donde al experimentar con diferentes tambores a la vez, se vieron en la necesidad de ir modificando poco a poco su técnica hasta terminar con este agarre. ¿Lo recuerdan? Es hasta 1957 cuando salen al mercado los primeros parches sintéticos, que solucionan el problema de ser afectados por la humedad y la temperatura, siendo conocido entonces este instrumento como tarola, caja o redoblante en países de habla hispana, o snare drum en países de habla inglesa. Mientras evolucionaba de diferentes maneras en cada país, en el nuestro acompañaba la marcha de nuestras tropas en las escuelas y cuarteles militares, así como en cualquier lugar donde les fuese bienvenido, evolucionando la interpretación, aumentando la dificultad y refinando su técnica. Un instrumento que no es capaz de ejecutar notas logra transmitirnos tanto, marcar el ritmo de la música popular, controlar la marcha durante un contingente en desfile y generar más que varios gritos de emoción al escuchar y ver cosas que no esperábamos apreciar en algo tan sencillo como lo es este instrumento. En el marco del hinduismo, Shiva representa a uno de los dioses de la Trimurti, es decir, la Trinidad del hinduismo, en la que funge el papel del dios que destruye y renueva el universo. En su representación de Nataraya, que hace referencia a la danza de la dicha furiosa, se le ve cubierto por un arco de fuego, el cuerpo erguido y los brazos en diferentes posiciones, siendo en su mano superior derecha, donde sujeta el damaru, el tambor de mano que dio los primeros sonidos de la creación. En palabras del famoso escritor inglés Aldous Huxley, es el tambor que llama a las cosas a crearse, golpea sobre este tambor y las cosas se hacen realidad. El tambor, al ser golpeado, también invoca la creación del universo y al mismo tiempo marca el ritmo cósmico de la danza de Shiva. Su mano superior izquierda sostiene el Agni, el fuego que destruirá el universo. Mientras Shiva siga bailando y tocando su tambor, el mundo seguirá aquí, hasta que llegue ese momento en que se detenga su ritmo cósmico, significando para nosotros que ha llegado el fin. Espero que el contenido te haya sido interesante y asimismo te agradezco por los minutos que me has regalado para verlo. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que quieras ver en próximos videos, escríbelo en la caja de comentarios. Y ya que andas cerca de ahí, regálame una manita arriba y suscríbete. No sabes en verdad cuánto me ayudas para seguir trayendo más videos. Espero que tengas un excelente día y nos veremos muy pronto. Adiós.